Buenas noches con todos. Bienvenidos al Instituto de Capacitación de Justicia y Libertad. Mi nombre es Bárbara Zambrano, soy la administradora académica del instituto. Los invitamos a todos a que puedan participar con sus cámaras encendidas. El día de hoy los estamos invitando a un seminario libre, totalmente gratuito. Es sobre el tema especializado en el congelamiento administrativo de fondos CAF vinculado al delito de lavado de activos. A cargo de este seminario se encuentra el doctor Gustavo Gutiérrez Midma. Él es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, maestrante en la unidad de posgrado de la misma casa de estudios, convención en ciencias penales, con cursos de especialización en derecho penal y procesal penal, actualmente fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos de Lima. Este curso o este seminario es totalmente libre, está siendo grabado. Si luego desean adquirir la grabación, los materiales que vamos a estar presentando y la certificación por 15 horas académicas, se colocan en contacto con su asesor de venta. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Gustavo, podemos iniciar esta sesión cuando guste. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches con todos los presentes. En principio, quiero agradecer a la Institución de Capacitación de Justicia y Libertad por darme la oportunidad de exponer un determinado tema y también pues de incentivar la actividad académica, netamente para nosotros los abogados, ¿no? Que está en constante modificaciones, en constante evolución del derecho, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar el tema del congelamiento administrativo de fondos vinculado al delito de lavado de activos. Como ustedes saben, el delito de lavado de activos, por su naturaleza, es un delito complejo y naturalmente el agraviado es el Estado. Y en este caso vamos a hablar de actos administrativos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera para poder congelar fondos que vendrían a ser dineros ilícitos, producto de actividades criminales. Eh, para la segunda diapositiva. Posterior a ello, vamos a tocar también un tema muy puntual respecto a la incautación de efectos del delito como medida de coerción patrimonial. Eh, el congelamiento administrativo de fondos, ¿no? Es una medida de carácter preventivo que es aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera que es adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Este congelamiento administrativo tiene por finalidad que los fondos no sean transferidos, no sean convertidos o estén a disposición del titular de esos fondos para efectos vinculados a delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, ¿no? Eh, esta medida administrativa, doctores, cuentan con características resaltantes, en este caso con 7 componentes que lo pueden apreciar aquí en la diapositiva. Y como la primera está la naturaleza. Cuando hablamos de esta naturaleza, estamos diciendo que es una medida administrativa de carácter preventivo dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera que no genera la pérdida del derecho. Ojo, no genera la pérdida del derecho porque el titular de los fondos sigue siendo el propietario de ese dinero aparentemente ilícito. Únicamente la Unidad de Inteligencia Financiera, producto de algún reporte de operación sospechosa, ha congelado administrativamente estos fondos. Como segundo componente tenemos el objetivo. El objetivo es que estos fondos, una vez que estén congelados, no sean transferidos, no sean retirados o convertidos por el titular de este dinero, ¿no? Vinculados, repito, al delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Como tercer componente, tenemos la disposición. La medida de este congelamiento administrativo es dispuesta única y exclusivamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, pudiendo también esto es a través de un resultado de una investigación financiera o también a raíz de una investigación preliminar dispuesta por el representante del Ministerio Público.
Como cuarto componente, tenemos la procedencia. Esta normativa vigente procede por los siguientes casos. Cuando existe la investigación de unidad de inteligencia financiera o cuando existe una investigación preliminar por el Ministerio Público. Y en el segundo, en el primero, perdón, cuando estamos hablando de que existe una investigación financiera, es decir, que la unidad de inteligencia financiera, a través de algunas pesquisas que realiza respecto a los sujetos obligados, ha dado por conocer que existe pues operaciones inusuales, operaciones sospechosas puede ser contra una determinada persona natural o contra una determinada persona jurídica. Esa es en una investigación financiera, para posteriormente solicitar algunas medidas que más adelante le voy a explicar. Ahí mismo también hablamos del Ministerio Público. Se inicia indudablemente con una investigación preliminar y a través de los actos investigativos que realiza el fiscal, puede visualizar a través de las informaciones de las entidades financieras o bancarias que en efecto hay montos, hay dineros elevados que no pueden ser acreditados por las personas que están investigadas. En ese sentido, el Ministerio Público solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda congelar estos fondos. En la misma procedencia hablamos cuando existe una urgencia cuando existe urgencia o peligro en la demora. Es decir, que si hubiera riesgo que los fondos sean retirados o transferidos. Es decir, la UIF tiene que actuar con rapidez para que el titular de esos fondos no pueda transferir, no pueda disponer de aquellos fondos que se presumen que es de un origen ilícito. Como quinto componente, tenemos las prohibiciones. Esto quiere decir, cuando hablamos de las prohibiciones, de las características de la medida administrativa, que las entidades del sistema financiero y los sujetos obligados que ejecutan el congelamiento administrativo de fondos dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera no pueden alertar, no pueden comunicar al afectado, al titular de esos fondos. Ellos están, por imperio de la ley, están obligados a no comunicar esta medida administrativa que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso es que le llaman este componente como la prohibición. Y como sexto componente, tenemos la convalidación judicial. La Unidad de Inteligencia Financiera, una vez que congela estos fondos, solicita al órgano jurisdiccional la convalidación judicial por 24 horas. Es decir, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de inmediato pide el congelamiento administrativo a los sujetos obligados, esto se tiene que hacer en un plazo de 24 horas. Y una vez que pide la convalidación al órgano jurisdiccional, el juez, por de acuerdo a ley, también tiene el plazo de 24 horas. Es decir, que estas medidas son sumamente provisionales, son sumamente rapidísimas. O sea, en 48 horas se tiene que decidir si en efecto estos fondos van a ser congelados o no. Entonces, el juez aquí tiene dos opciones, que acá lo vamos a hablar en el séptimo componente, que es la sustitución de la medida. El Ministerio Público, en esta sustitución de la medida, el Ministerio Público, luego de que se convalida la medida de congelamiento administrativo de fondos, posterior a ello, solicitará al juez competente que disponga de alguna otra medida de incautación, que eso lo vamos a llevar más adelante. Aquí, en esta situación de la convalidación judicial, quiero poner en claro, dejar esto en claro, que hay dos vías. Cuando la UIF presenta el congelamiento administrativo de fondos, el juez puede convalidar judicialmente esa medida administrativa o en su defecto puede revocar esa medida administrativa. Al revocar y al congelar, se tiene que poner en conocimiento a las partes para que puedan ejercer algún derecho
el Código Procesal Penal le franquea, para que puedan interponer algún recurso de apelación o algún reexamen, ¿no? Doctores, acá justamente hablamos que para esta medida administrativa de fondos se tienen que cumplir requisitos legales, ¿no? Para que se pueda ejecutar esta medida, como es la urgencia y las circunstancias o el peligro en la demora. Como ustedes saben, como ustedes conocen, en las incautaciones hablamos del periculum in mora, ¿no? Pero acá estamos hablando administrativamente. Esto indudablemente se evidencia cuando existe un grave riesgo de la pérdida o el desvío de los fondos. Es decir, oiga, señor magistrado, los fondos, el origen del dinero ilícito está en determinada entidad bancaria. Nosotros, Unidad de Inteligencia Financiera, vamos a prever que el titular de los fondos puedan disponer, pueda transferir, pueda desaparecer el dinero. Por eso yo solicito que se congele este dinero, ¿no? Y usted, con la potestad que le confiere la ley, como juez, eh, puede revocar esa decisión o puede confirmar. En este caso, los jueces, por el expertise que tengo aquí en lavado de activos, usualmente convalidan esta medida administrativa, ¿no? Es porque, obviamente, hay un peligro en la demora, tienen que, naturalmente, convalidar esta solicitud administrativa para que este titular, para que el afectado no pueda disponer de estos fondos y, en consecuencia, pueda afectar gravemente al Estado peruano. En la siguiente diapositiva estamos hablando también de la dimensión y la naturaleza de la investigación. Eh, este requisito está pues destinado a la desaparición o pérdida de los fondos, que hace necesario que esta aplicación de la medida administrativa evite que los fondos puedan ser transferidos, repito, puedan ser transferidos, ¿no? Y puedan ser utilizados para comprar algún bien, ocultados para comprar algún bien mueble o inmueble, y así convertir este dinero maculado en dinero lícito, ¿no? Es por ello que existe esta dimensión y la naturaleza de la investigación, a fin de que y la UIF, pues, tiene que poner acá todas las alertas para que estos fondos no sean utilizados, ¿no? Para blanquear algún capital que pueda existir en alguna investigación financiera o en alguna investigación preliminar dispuesta por el Ministerio Público. Eh, Acá, colegas, cuando hablamos de un plazo de la vigencia de la medida del congelamiento administrativo de fondos, eh, como ya le había mencionado, esto no genera la pérdida del derecho y se mantiene mientras no se revoque la decisión judicial. En efecto, el congelamiento administrativo de fondos tiene un carácter preventivo que consiste en prohibir el retiro de transferencia, uso, conversión, disposición o movimientos de fondos u otro activo que se presuma que esté vinculado al delito de lavado de activos. Aquí la unidad de inteligencia financiera no pone un determinado plazo para que esta medida administrativa sea congelada. Aquí el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, una vez que convalida judicialmente la medida administrativa, determina un plazo para que este plazo el fiscal pueda, en el interín de su investigación preliminar o preparatoria propiamente dicha, a través de algunas pesquisas, a través de algunos actos de investigación, pueda recopilar algún elemento de convicción para que posterior a ello pueda sustituir esta medida administrativa por una medida convencional, es decir, por una incautación ya propiamente amparándose pues en el Código Procesal Penal.
Aquí, por ejemplo, colegas, he puesto un flujograma que se puede visualizar, ¿no? Cómo viene la investigación por el delito de lavado de activos, cómo funciona la UIF, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera verifica los requisitos que acabo de mencionar del supuesto de procedencia para que pueda disponer el congelamiento administrativo de fondos y posterior a ello comunique a los sujetos obligados y al juez de garantías quien va a convalidar judicialmente esta medida. También el ministerio, sin haber congelado, aquí, colegas, quiero dejar en claro lo siguiente. Por ejemplo, cuando no hay una medida administrativa de fondos, cuando no se ha realizado esta medida y llega una denuncia o un informe policial a las fiscalías de lavado de activos, pues el fiscal abre investigación preliminar y a través de esa investigación preliminar recopila diversa documentación y pues se da con la sorpresa pues que de los investigados realizan o están haciendo compra de bienes muebles e inmuebles y hay dinero, pues hay dinero en sus cuentas bancarias. Eh, en ese sentido, el fiscal, una vez que advierte esta situación, eh, el fiscal tiene que solicitar, no al juez, sino solicitarle a la unidad de inteligencia financiera, cumpliendo los requisitos establecidos de procedencia, que congele administrativamente aquellos montos en determinadas entidades bancarias. La unidad de inteligencia financiera, ¿no? Viendo los requisitos establecidos, si cumple los requisitos establecidos, congela administrativamente los fondos para que pueda seguir la secuela del proceso con la convalidación judicial y posterior a una incautación, ¿no? Como ya le había señalado, el juez puede resolver, puede no convalidar o el juez puede convalidar la decisión de la medida, pero estas decisiones jurisdiccionales sí tienen que ser comunicados a los afectados a fin de que puedan hacer prevalecer su derecho de defensa como lo señala el Código Procesal Penal. Eh, bien, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, doctor. Ya, Sí, muy doctor, amable, sí se escucha. muy amable, gracias. Eh, bien, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera nos emite documentos al Ministerio Público, como es la NIFE. Es una nota de inteligencia financiera espontánea cuyo documento debe ser guardar la confidencialidad y la reserva. En esos documentos que nos envía la NIFE, le voy a explicar cómo llega informaciones de inteligencia financiera al Ministerio Público. Una vez que la unidad de inteligencia financiera realiza una investigación financiera respecto a determinadas operaciones inusuales, operaciones sospechosas, ¿no? Que determinadas personas estén, pues, haciendo transferencias inusuales, transferencias consideradas de bastante dinero, ¿no? O utilizan a sus empresas, las personas jurídicas las instrumentalizan para comprar pues bienes inmuebles o muebles o para que también puedan hacer algunas transferencias o algunas disposiciones de dinero. Pues la unidad de inteligencia financiera nos está atrás de nosotros, por decirlo así, está detrás de nosotros mirando qué operaciones realizamos nosotros, qué operaciones inusuales o qué operación sospechosa realiza determinada persona natural o jurídica. Si la unidad de inteligencia financiera, la UIF, advierte alguna situación sospechosa, sin duda alguna empieza a realizar su investigación financiera contra esa determinada persona. La UIF, pues realiza una nota de inteligencia financiera, es decir,
oiga, estoy viendo que Juan Pérez está realizando un depósito de 2 millones a determinada persona y esta persona a otra tercera persona le está depositando medio millón y están tratando como de desaparecer ese dinero que inicialmente se dispuso con 2 millones. Pues la Unidad de Inteligencia Financiera nos envía esa NIFE para que el Ministerio Público analice y visualice qué tipo de información y qué tipo de operación están haciendo. Entonces, pero ojo, que hay que tener mucho cuidado, porque estas notas de inteligencia financieras, conocidas como la NIFE, no pueden ser utilizadas como medio probatorio y mucho menos como elemento de convicción, porque su ley mismo lo protege con la confidencialidad y con las reservas que corresponden. Entonces, una vez que envían las NIFES, las unidades de inteligencia financiera, pues el fiscal le solicita a la unidad de inteligencia financiera que envíe un informe, que por cierto ya te envía un informe poco más detallado de las actuaciones que está realizando una determinada persona. Entonces, este informe de inteligencia financiera también es un informe confidencial, que no puede tampoco ser utilizado como un elemento probatorio o como un elemento de convicción, por el imperio de la ley que le exige la confidencialidad de la reserva. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros, como fiscales o como Ministerio Público, que este documento, que estas NIFES y esta información tengan validez para poder activar algún mecanismo procesal, ¿no? Le solicitamos a la Unidad de Inteligencia Financiera que en función, que en atención a esos informes financieros, nos haga un reporte de inteligencia financiera en atención a esos informes y en atención a esas NIFES que le acabo de comentar. Entonces, una vez que se le solicita formalmente a la UIF, pues la UIF de manera inmediata nos envía el reporte, nos envía un reporte de unidad de inteligencia financiera. Pues este reporte que nos envía, ya nos envía un reporte muy detallado, con la sustentación del caso, con la posible fuente generadora de los activos ilícitos, del dinero maculado. Nos envía el uso intensivo que se ha hecho con dinero aparentemente ilícito. Y nos envía los vínculos de las personas con quienes se hayan hecho algunas transferencias, algunos depósitos, algunos giros, algunos cheques, ¿no? Entonces, una vez que nos envía este reporte de inteligencia financiera, el Ministerio Público, como este reporte de inteligencia financiera, por su propia ley de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, sí tiene como elemento probatorio, como elemento de convicción, para poder ser utilizado, le da armas al Ministerio Público, le da las armas al fiscal para que el Ministerio Público pueda así activar los mecanismos procesales, como es en este caso alguna detención preliminar, alguna incautación puede ser de un bien mueble, de un bien inmueble, de un mineral aurífero o de algún fondo, de algún dinero que tengan origen ilícito, que no sepan pues los investigados cómo acreditar, ¿no? Este dinero. Entonces, una vez que se solicita este reporte de inteligencia financiera, el fiscal solicita las medidas que le acabo de mencionar y solicita, por ejemplo, en este caso, unas medidas de incautación. Y aquí en la diapositiva estoy compartiendo la incautación. Fíjense, hay un caso muy particular, ¿no?, que les voy a comentar. Por ejemplo, aquí en el despacho de lavado de activos, había resultado que una determinada persona, un investigado, había recibido como una remuneración mínima
en el año 1996 una remuneración de 6 millones de soles. Una remuneración de 6 millones de soles, que naturalmente ningún alto funcionario, ningún funcionario público o privado gana esa cantidad. Pues esto una entidad pública le había pagado a esta determinada persona. Pues haciendo las pesquisas, haciendo los actos investigativos, pues esta persona no tenía formación académica, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, porque ahora ya no nos puede pues engañar, ¿no? Ahora, si una determinada persona nos dice soy médico, soy abogado, soy contador, qué sé yo, el acceso es abierto y uno con los datos puede verificar que en efecto esa determinada persona tiene alguna profesión. Pero en este caso esta persona no tenía una profesión. Bueno, ustedes dirán, bueno, quizás era pues, sé, un empresario, qué sé yo. Esta persona, a través de informaciones que se había solicitado, esta persona se ha dedicado hasta el año pasado a ser, a ser vigilante de empresas privadas, cuya remuneración tenía 1.800 soles, 1.700 soles, y se le ha venido investigando durante ese periodo y no ha tenido ninguna remuneración que pase los 2.000 soles. O sea, y cuando esta persona le han depositado ese dinero, esta persona el año pasado tenía más de 3 millones de soles en su cuenta, eh, ha ido a retirar medio millón de soles. Este medio millón de soles lo retiró y como es alto dinero, pues la entidad financiera te pregunta muchas veces, ¿no? ¿De dónde proviene este dinero, ¿no? Este dinero que lo tiene él, ¿no? Y que lo está sacando, que lo está retirando del banco. Pues el señor indicó que es un aporte que ha tenido y es un ahorro que ha tenido eh, producto de sus actividades de una empresa privada. Y pues no solamente es un dicho, sino que este dicho también el señor tiene que llenar un formulario ante la entidad financiera para que indique de dónde proviene ese dinero, ¿no? Y producto de qué viene ese dinero, ¿no? Ello con la finalidad de evitar algún acto de lavado. Eh, el señor indicó a la señorita que les atendieron cuando retiró el medio millón que al día siguiente iba a volver a retirar 1.300.000. Pues entonces, cuando el señor retira el medio millón, se activan, se activa la unidad de inteligencia financiera y de inmediato procedió a congelar administrativamente estos fondos. Y bueno, pues el señor al día siguiente, cuando se apersona a la entidad financiera a poder retirar ese 1.300.000, se da con la sorpresa que no, que el dinero ya estaba congelado, que el dinero ya no podía disponer él de ese dinero. En las cámaras de esa entidad financiera se solicitó las cámaras y se solicitó información, en lo cual se nos hizo llegar en su momento, y el señor entra muy tranquilamente, acompañado de una fémina, con otra persona de sexo masculino, eh, a retirar ese 1.300.000, y cuando le dan la noticia que está congelado administrativamente, en las cámaras se puede visualizar que el señor entra en un acto de desesperación y empieza a agarrar su celular. Entiendo, se puede presumir que estará pues conversando o dialogando o informando, ¿no? a las personas pues de este dinero, quienes han utilizado el señor, porque se le ha hecho una investigación a esta persona y no tiene absolutamente nada, no tiene cómo acreditar, no tiene un trabajo conocido, sus remuneraciones desde el año 1997 hasta el 2023, que el año pasado, no superan los 2.000 soles, y
Bueno, este señor entró en un acto de desesperación y empezó a hacer las llamadas que corresponden, ¿no? Posterior a ello, la unidad de inteligencia financiera eh, pidió la convalidación judicial al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional declaró fundada la convalidación judicial y el plazo que puso el órgano jurisdiccional fue por el plazo de 6 meses, ¿no? El Poder Judicial, como hace un momento les mencioné, nos da este plazo con la finalidad que el fiscal pueda recopilar, ¿no?, elementos de convicción y pueda sustituir esta medida administrativa por una medida más gravosa. En este caso, antes de que se culmine el vencimiento administrativo de fondos, si no hay ninguna medida, si no hay ningún mecanismo procesal, sin duda alguna los fondos regresan al señor y el señor puede, si ya no hay ningún congelamiento administrativo, el señor puede disponer, transferir como titular de los fondos el dinero maculado. En este caso, se solicitó la incautación de fondos por el monto que teníamos en el banco, que era por más de 2 millones, eran 2.300.000. El juez ordenó la incautación por 2.300.000. Eh, para solicitar eh, este, para incautar estos fondos se necesita un plan de operaciones, ¿no? Se necesita un plan de operaciones, coordinar con la entidad financiera, ir con la policía, ¿no? Y eh, realizar estas diligencias, ¿no? Pero acá hay un dato curioso. Resulta que, permíteme por favor, eh, acá hay un dato curioso. El juez había ordenado en su resolución judicial que se vaya por la incautación de 2.300.000. Entonces el Ministerio Público con la policía, al momento de constituirse a las instalaciones de la entidad bancaria, resulta que no hay 2.300.000, hay 2.500.000. O sea, eh, se aumentó 200.000 soles. O sea, de los 2.300.000 se aumentó a 200.000 soles, que estaba en el banco 2.500.000, 2.500.000. La pregunta es, colegas, ¿por dónde nos vamos? ¿Incautamos lo que nos dice el juez o incautamos los 2.500.000? Lo que dictamina el juez, doctor. Lo que dictamine el juez. Ya. A ver, otras opiniones, por favor. Bien. La doctora nos indica lo que determina el juez. Lo que determina el juez. Como ustedes, constitucionalmente hablando, la Constitución nos dice que las resoluciones judiciales se cumplen y se hacen cumplir los mandatos judiciales. Una orden judicial se tiene que acatar sí o sí. Si el juez ordena en su resolución judicial 2.300.000, lo ideal sería que se incaute los 2.300.000. Pero ¿cómo se haría con esos 200.000 soles que ha generado ese dinero? ¿Qué se haría? ¿Lo dejamos para que venga el investigado, pues, y lo retire? No, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Bueno, en este caso, eh, el Ministerio Público se advirtió que en la resolución judicial el juez ordenaba que solamente se incaute los 2.300.000, pero hay que tener en cuenta que un dinero sucio, un dinero maculado, un dinero contaminado, no puede generar algún dinero lícito. El dinero, los 2.300.000,
habrá generado producto de algunos intereses que tienen los bancos, las entidades bancarias o financieras, ¿no? Pero ese dinero que ya ha sido administrativamente congelado, pueden generar interés. No, no es que se congele el dinero y los dos, no es que se congele el dinero y los 2.300.000 ya ahí nada más va a quedar. Si el dinero, es más, a esa cuenta pueden seguir ingresando fondos, pueden seguir depositando dinero a esa cuenta. Lo que no se puede hacer es que esa cuenta salga a los fondos. Lo que no se puede hacer es que de esas cuentas retiren dinero. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que se ingresen fondos, que se generen interés también. En este caso, se había generado 200.000, pues, y se levantó una acta indicando que, si bien es cierto, mediante la resolución judicial número 1 tal, de fecha tal, emitida por el juzgado tal, se ordenó por el plazo, perdón, por el dinero de 2.300.000. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la funcionaria del banco nos pudo advertir que había un dinero de 200.000 soles más. Entonces, eso se tiene que dejar en constancia en el acta y se tiene que incautar todo el dinero para poner de conocimiento al juez. Recuerden ustedes que una vez que el juez, cuando emite su resolución judicial de la incautación, indudablemente, eh, una vez terminada, nosotros, el Ministerio Público, tiene que informar de la ejecución de esa medida al órgano jurisdiccional para saber si es que de entre esa ejecución que ha ordenado el juez se ha respetado los derechos de las determinadas personas, no se ha violado ningún acto procedimental en la ejecución de la medida, y si hubiera alguna situación eh, en la citada medida, se pondrá en conocimiento al juez, ¿no? En este caso, se le puso en conocimiento al juzgado que de lo que había ordenado, habían pues más dinero. De tal manera que se le presentó al juzgado dichas actas, dichas actuaciones, y el juez, sin duda alguna, indicó en su resolución judicial que un dinero ilícito, un dinero contaminado, no puede generar ningún dinero lícito, no puede generar ninguna, eh, ningún interés legal, ni nada por el estilo, ¿no? Todo dinero maculado es como el tema del árbol, ¿no? Eh, un árbol envenenado no puede dar frutos buenos, ¿no? De tal manera que se, se solicitó en ese sentido al juzgado para que el juzgado pueda tomar las medidas necesarias y en consecuencia dictar pues los, los, los actos que realizan, ¿no? Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, bueno, en lo que usted decía, o sea que ya no, una vez que se congela, como usted dice, los 2.300.000 que se ha congelado y ustedes encontraron 2.500.000, o sea, el dueño de esa cuenta no puede hacer uso de ese restante, sino todo en su totalidad queda congelado. Sí, claro, todo en su totalidad, o sea, todo el dinero, o sea, sí, hay 2.300.000, lo que ha ordenado el juez, pero producto de esos 2.300.000 ha generado eh, 200.000 soles más, que son 2.500.000. Entonces, todo ese dinero tiene que ser materia de incautación para efectos de comunicarle al juzgado que una vez que se ha constituido a la entidad financiera, se ha podido advertir que no solamente en la cuenta ha habido 2.300.000, sino que hay 2.500.000. Pero para eso se tiene que dejar todo en acta, se tiene que dejar con las constancias respectivas
por el fiscal que interviene, por la policía también que interviene y por el funcionario del banco eh, cuya información nos proporciona. En consecuencia, ese dinero, como le digo, doctora, todo tiene que ser incautado porque, repito, es dinero maculado y no puede generar algún dinero lícito. Eh, ¿hay hay alguna otra pregunta, doctores, colegas? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, colegas? Hay una consulta en el chat, doctor. Ah, ya. Administrativamente, ¿quién supervisa la UIF? ¿Ante qué órgano se apela? A ver, perdón, a ver qué dice, a ver. Ya, administrativamente, ¿quién supervisa la UIF? Ah, ya, bien. Eh, la superintendencia de Banca y Seguros es quien supervisa a todas las entidades financieras, a todas las entidades bancarias y a las cooperativas, las que fuesen, etcétera, etcétera, ¿no? Y la unidad de inteligencia financiera es, esta unidad está adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, es decir, ellos son los que se encargan de supervisar todas las situaciones de las entidades bancarias, de las entidades financieras, de las cooperativas, entre otras cosas. ¿Hay alguna otra pregunta, doctores? Bien, por ejemplo, doctores, ustedes recordarán un caso muy importante también que nos hizo ver el tema del congelamiento administrativo de fondos. Eh, en este caso, un ratito, por favor. A ver. La Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, también se ha pronunciado respecto al congelamiento administrativo de fondos. Y esto es en el extremo de lo siguiente, ¿no, doctores? En el año 2017, eh, una, una persona jurídica han estado reclamando a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional, eh, algunos pagos, algunas pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y para esto buscaron la asesoría de un abogado. Eh, pues este abogado empezó pues a asesorar técnicamente a esta asociación, ¿no? Pues esta asociación, luchando contra la ONP, se fueron a un juicio ante un juzgado administrativo, ante un juzgado contencioso administrativo. Pues resulta, acá también tenía que ver el Ministerio de Economía y Finanzas para ver modificar algunas partidas presupuestales y en consecuencia, pues darle aquellos beneficios a esta asociación que venían por muchísimos años en este tema. Entonces, eh,
resulta que eh, este abogado pues hace algunas malas maniobras en el sentido de que fue a conversar con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas para que le pueda dar ciertas pautas y así pues pueda ganar pues el juicio, ¿no? Resulta que el abogado llega a ganar por sentencia judicial con una opinión favorable del funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas para que le puedan aprobar. Este abogado tenía como honorarios profesionales cobrar 19 millones por sus honorarios. Pues sus honorarios, una vez que le hicieron el depósito de sus honorarios al abogado, este abogado hizo una transferencia desde su cuenta a la cuenta del funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas por un monto de 750.000 soles. También hizo una transferencia a una jueza en actividad en ese entonces por un monto de 200.000 soles. Perdón. También hizo un depósito a su esposa por 6 millones y también hizo un depósito a una tenía en ese momento una empresa jurídica y compró una camioneta 4x4 valorizada en $40.000 a nombre de su empresa. Pues la UIF, como le decía a un inicio, está atrás de nosotros, está pendiente de toda alguna u otra operación que realice cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. Entonces, estas personas que se le ha hecho estos montos, empezaron a pagar sus créditos hipotecarios, las tarjetas de créditos que tenían, empezaron a pagar algunas cuentas en los bancos, deudas que tenían en los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la UIF indudablemente eh, pudo advertir esta situación y de inmediato comunicó a los sujetos obligados a congelar administrativamente los fondos de estas personas, ¿no? Sin perjuicio de que ponga en conocimiento al Ministerio Público por una presunta comisión del delito de lavado de activos, ¿no? De tal manera que estas personas se le congeló administrativamente los fondos y esta persona, eh, cuyos honorarios le habían pagado 19 millones, en su condición de abogado, presentó ante la convalidación judicial, presentó un recurso de apelación. Este recurso de apelación, eh, la sala, el Tribunal Superior, confirmó la convalidación judicial, es decir, administrativamente seguían congelados los fondos. Y este señor, este abogado, se fue en vía casación, presentó su recurso de casación, ¿no? Para efectos de que esta medida sea declarada, pues, anulada, ¿no? Esa resolución sea declarada nula y en consecuencia le devuelvan, pueda disponer de los fondos que han sido materia de congelamiento. Pues alegaba en su recurso de casación el abogado que el órgano jurisdiccional de primera y segunda instancia no han valorado de manera correcta, siendo que la UIF había, en su medida administrativa, no había utilizado los mecanismos y los mecanismos que se prevén para una medida de incautación y que y que y que al ser y que una medida administrativa, él podría pues disponer de estos fondos, ya que no es una medida de incautación, como se le conoce como una medida gravosa.
pues invocando también que se le estaba violando flagrantemente su derecho a la propiedad y que ese derecho a la propiedad únicamente puede ser limitado con una incautación, con una medida de incautación, con ese mecanismo procesal que el Código Procesal Penal le franquea a las autoridades competentes. Bueno, en este caso, la Corte Suprema, al revisar los recaudos de primera instancia y de segunda instancia el auto de vista, indicaron que no se había violado el derecho de propiedad. Como yo les manifesté en primera instancia, no se pierde el derecho de propiedad, porque en la medida administrativa, señala la Corte Suprema, eh, el afectado, o sea, sí, el afectado sigue siendo el titular de los fondos. Una vez que se culmine la medida administrativa, el afectado puede disponer, transferir de dichos fondos. Entonces, no se ha violentado, indica la Corte Suprema, el derecho a la propiedad. Solamente administrativamente ha cumplido la unidad de inteligencia financiera en congelar estos fondos. Porque fíjense ustedes, si el órgano jurisdiccional de primera instancia convalida judicialmente la medida administrativa, nos da un determinado tiempo, el juez pone el plazo, dice, oye, UIF, voy a convalidarlo, pero con 5 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, qué sé yo, y voy a poner en conocimiento al fiscal como persecutor del delito, ¿no? Como, eh, como persecutor del delito, lo voy a poner en conocimiento para que dentro de ese plazo que otorga el órgano jurisdiccional, el fiscal pueda recabar algún elemento de cargo o de descargo que en efecto puede dejar ya sin administrativamente esta medida por la UIF o en su defecto puede solicitar la incautación al juez de garantías y el juez de garantías tiene que resolver con los requisitos de procedencia y los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, que ya es propiamente una incautación. Pues la Corte Suprema nos indica que esta medida administrativa es indudablemente provisionalísima. No se pierde el derecho de propiedad. Indica la Corte, única y exclusivamente, tu dinero, tus fondos a ti afectado están congelados administrativamente hasta que el sujeto, hasta que el Ministerio Público no solicite alguna medida gravosa y posterior a ello utilice el decomiso, cuando ya estamos hablando propiamente ya en un juicio oral, ¿no? Eh, de tal manera, doctores, que las actuaciones del dinero tienen que estar debidamente bancarizadas, tenemos que siempre ser diligentes al momento de hacer alguna transferencia y evitar siempre prestar nuestras cuentas bancarias, porque no sabemos, muchas veces son de préstame tu cuenta, me van a hacer un depósito, qué sé yo, ¿no? Pero no sabemos muchas veces de dónde viene ese dinero, de cuál es la procedencia de ese dinero. Y producto de repente quizás de esa transferencia puede generarte alguna molestia. Es incómodo pasar por el Ministerio Público a estar declarando, quizás como testigo, y muchas veces ya no estás en condición de testigo, te ponen en condición de investigado. Hay que ser diligentes en esas cosas con respecto al sistema financiero, ¿no? Eh, y para poder, ¿no? Porque en el delito de lavado de activos siempre existe un delito fuente, un delito generador. ¿No? Puede venir de corrupción de funcionarios, del tráfico ilícito de drogas, del sicariato, de la prostitución, fraude procesal, estafas, minería ilegal, etcétera. A todo delito que pueda generar algún activo puede convertirse en un delito de lavado de activos, ¿no? Bien, doctores,
Si hay alguna pregunta, por favor, estaré con todo gusto respondiéndolas. En el chat. ¿No hay preguntas, doctores? ¿Doctoras? Hay una consulta en el chat. Ya, perdón, ya, gracias. A ver, un momento. ¿En qué momento sería motivo de alerta o congelamiento para la inteligencia financiera y qué entidades son las que ejecutan? Como ya le había mencionado, con relación a esa pregunta a Sánchez, la autora Sánchez, eh, la unidad de inteligencia financiera, si ve algún movimiento inusual, algún movimiento sospechoso, indudablemente comunica a los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son las entidades bancarias, las entidades financieras, los notarios, eh, todos aquella, la SUNAT, la Bolsa de Valores, ¿no? Son aquellos sujetos obligados que, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez comunicada la medida administrativa, ellos están obligados a dar la ejecución y no comunicar de esa situación a los afectados porque podría entorpecer la citada diligencia, ¿no? Acá hay otra pregunta de Elizabeth Quispe Torres. Explique la relación entre la Fiscalía de Lavado de Activos y pérdida de dominio. Bueno, eh, anteriormente, hace algunos años, se llamaba Fiscalía Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ¿no? O sea, veían el tema de lavado de activos propiamente de una investigación penal y también, pues, el tema de la pérdida de dominio, ¿no? En este caso, ahora, esta fiscalía ya ha habido, pues, una separación. Ya hay fiscalías especializadas. En este caso, ya hay una pérdida de dominio, pérdida de dominio, perdón, ya hay una fiscalía especializada en lo que es extinción de dominio, ¿no? Donde estos fiscales de extinción de dominios realizan sus indagaciones patrimoniales, ¿no? Sus indagaciones patrimoniales es una mezcla en extinción de dominio, ¿no? Tiene de derecho administrativo, tiene de derecho civil, hasta también de derecho penal, ¿no? Pero hay una diferencia en que la Fiscalía de Lavado de Activos está viendo todo lo que es verificar el tema de la pena, es un tema netamente penal con la Fiscalía de Lavado de Activos, ¿no? Verificar el delito fuente que haya podido generar activos y con esos activos que haya podido comprar o adquirir algunos bienes muebles o inmuebles. En el caso de la pérdida de dominio, ven el origen, persiguen la indagación patrimonial. En este caso, eh, si hay alguna casa, algún vehículo, algún mineral aurífero que se presuma pues que es de origen ilícito, indudablemente la Fiscalía en extinción de dominio actúa conforme a sus atribuciones en su decreto legislativo para que puedan realizar con su demanda, que en este caso viene a ser una indagación patrimonial, ¿no? Eh, la siguiente pregunta nos dice Sánchez, ¿y sin ninguna denuncia de por medio? Sí, efectivamente, no tiene que haber ninguna denuncia de por medio para que la unidad de inteligencia financiera pueda pueda congelar administrativamente los fondos. Basta que la unidad de inteligencia financiera
basta que ellos puedan advertir, puedan señalar en su investigación financiera que hay operaciones sospechosas, que hay operaciones inusuales que no corresponden a la persona de realizar alguna transferencia, algún giro, ¿no? Sin duda alguna proceden de acuerdo a sus facultades que tienen por ley de su unidad de inteligencia financiera. Bien. Bien, doctores, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, a ver, la doctora Lourdes nos dice, doctor, transfirieron mi propiedad y resulta que la compradora no contaba con los recursos económicos. Es más, reportada en la central de riesgos, entonces se le puede imputar el delito de lavado de activos. Sucede que la transferencia lo realiza porque interpuse una demanda. No puedo ver, porque interpuse una demanda, un ratito, económicos, porque se realiza porque interpuse una demanda de nulidad de acto jurídico no civil y podría denunciar el AU. Doctor, transfirieron mi propiedad y resulta que la compradora no contaba con eso. Bueno, entiendo, doctora, que aquí han transferido su propiedad de una determinada persona y resulta que usted se dio con la sorpresa que esta compradora no contaba con los recursos económicos, ¿verdad? Entiendo yo que en atención a eso, usted presentó ante el juzgado civil la nulidad de acto jurídico para que se pueda declarar nula aquella compra, ¿verdad? ¿Verdad, doctora Lourdes? ¿Verdad, doctora Lourdes? Bueno, en el delito de lavado de activos, con relación a esa pregunta, hay que tener en cuenta que cualquier persona puede denunciar, eh, cualquier persona puede denunciar, ¿no? El delito. El, el tema está que cuando el fiscal llega a la denuncia hay que calificar la denuncia, ¿no? Hay niveles de sospechas. Ustedes recordarán que el acuerdo plenario, no, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 nos habla sobre los niveles de sospecha. Nivel inicial, ¿no? La sospecha inicial, la sospecha reveladora, la sospecha grave, ¿no? Entonces, eh, si es que hay una sospecha simple, sin duda alguna el fiscal puede abrir investigación contra esa determinada persona. Pero en este caso, si es que a la persona, respondiendo a la pregunta, ha comprado la propiedad y no cuenta con los medios suficientes, no podría ahí caber, desde mi criterio, podría caber una denuncia del delito de lavado de activos. Ya eso se ventila ya pues bajo la misma, bajo la misma situación que usted ha presentado la nulidad de acto jurídico dentro del juzgado civil. Y no se podría tampoco denunciar a la UIF, porque si, ¿por qué? Porque la UIF, como repito, está viendo aquella operación, aquella situación que le cae, que pueda solicitar determinadas personas, ¿no? No es que yo voy y quiero presentar mi denuncia ante la UIF, no, no procede así, sino la UIF tiene sus propios funcionarios que hacen una investigación financiera y en función a esa investigación financiera advierte si es que hay alguna situación anómala, ¿no? Y en este caso también lo puede hacer el fiscal, pero siempre y cuando haya una investigación en giro, ¿no? Mientras tanto, no se puede hacer alguna otra situación. A la siguiente pregunta, me dice la doctora Patricia, sin requerimiento reiterativo, ¿esto puede ser apelado ante la UIF? No, no entiendo bien la pregunta. Dice, sin requerimiento reiterativo. A ver.
Entiendo. Mm, no entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo si puede ser apelado por la UIF. Como ya les había mencionado, cuando se congela administrativamente los fondos, eh, se presenta ante el juzgado, ante el órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional tiene dos situaciones que ver, ¿no? Bien, revoca la medida, es decir, no convalida lo que indica la UIF, o en su defecto convalida judicialmente. ¿Y esto puede ser materia de impugnación? Sí, puede ser materia de impugnación por parte del afectado, en caso se haya convalidado, y o puede ser impugnado por parte de la UIF si en caso pues no convalida la medida administrativa, ¿no? Me dice la doctora Patricia, si un sujeto obligado no presenta información requerida por el comité de cuentas del banco, ¿dónde se tienen sus cuentas y estos cierran sus cuentas por ese motivo? Mire, los sujetos obligados, por imperio de la ley, están obligados a cumplir y hacer cumplir los mandatos que exigen los fiscales y los jueces. El decreto legislativo 1106 habla nos menciona muy claramente que nosotros podemos activar, podemos hacer efectivos algunos apercibimientos y denunciarlos si en caso no, no, no dan la información requerida. Ellos están en la obligación de requerir todo esto, toda documentación. Lo que pasa es que acá hay algo muy cierto. Hay tipos de operaciones, ¿no? En el lavado de activos vemos los tipos de operaciones. Hay operaciones pasivas, hay operaciones activas y hay operaciones neutras. Las operaciones eh, activas y neutras, información cuando se le solicita a las entidades financieras no las da. Oiga, Juan Pérez Ayala sí tiene cuenta acá, sí es cliente en esta determinada empresa, en el determinado banco, pero no nos va a decir cuánto de dinero tiene, no nos va a decir a quién ha transferido este dinero. Por eso es que estas operaciones que le menciono, nos menciona, nos da referencia, nos da información de la operación activa y de la operación neutra, pero no nos da información de las operaciones pasivas. ¿Por qué? Porque estas operaciones pasivas está protegido constitucionalmente por el secreto bancario, por el secreto tributario, por el secreto bursátil. Y si queremos obtener dicha información, sin duda alguna, tenemos que requerir ante el juzgado de investigación preparatoria, solicitarle al juez que si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? De las cartas del banco, la carta del banco, por ejemplo, el Scotiabank, nos informa, el señor Gustavo sí tiene cuenta en este banco, ¿no? Es cliente en este banco, pero no nos va, sin duda alguna, no nos va a indicar eh, cuánto dinero tengo y todo ese tipo de temas, ¿no? Pero entonces yo requiero tener esa información, pues tengo que indicarle, señor juez, se advierte de la carta número tal, de fecha tal, emitido por el banco tal, en la cual informa de las operaciones activas y neutras del investigado tal, que tiene cuentas en el citado banco. Sin embargo, no se ha podido informar respecto a las operaciones pasivas, la misma que se va a complementar con un levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. Entonces, ese es un elemento de convicción. Ese elemento de convicción, entre otros muchos más, se tiene que presentar ante el órgano jurisdiccional, ante el juzgado, para que el juzgado nos otorgue, ¿no? Nos otorgue el levantamiento. Una vez que el juzgado resuelva declarar fundado el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de determinada persona, del periodo tal al periodo tal, ¿no? Entonces, recién con esa autorización judicial
el banco está en la obligación, por mandato judicial, de informar todas esas cuentas, cuánto dinero, a quién transfirió, y de ahí recién tienes todo esos insumos para que puedas solicitar alguna medida gravosa contra esa determinada persona que se está investigando pues en el Ministerio Público, ¿no? Pero, repito, los sujetos obligados están en obligación de informar, de requerir, perdón, de informar y alguna información que se le requiere. Pero ellos saben perfectamente los bancos que respecto a las operaciones pasivas están protegidas constitucionalmente. Oye, fiscal, ¿tú quieres que yo te dé esa información? Ya, pero primero dame la orden judicial en la cual el juez me autoriza que se va a levantar el secreto. Y obviamente con esa autorización judicial, sin duda alguna te dan la información que se requiere, ¿no? Puesto que el levantamiento, el secreto bancario, ¿no? El secreto tributario está reconocida en nuestra carta política, está protegida en nuestra carta política y no, y solamente se puede levantar con autorización de un juez o también puede ser por el fiscal de la nación o por el Congreso. En este caso es la comisión, creo, investigadora, creo. Pero son tres entes que pueden levantar el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Pero usualmente, pues, enviarlo, imagínense, pues, el levantamiento del secreto bancario al Congreso, cuándo resolverá y en la situación que se encuentra todavía. Ahora, enviarlo a la FN, no olvídense, el juez de garantías, ¿no? El juez de investigación preparatoria es donde usualmente se presentan los requerimientos del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, y ellos también resuelven de manera muy rápida para efectos de que estos dineros, pues esta información pueda ser útil, necesaria y conducente para que el Ministerio Público realice cualquier tipo de investigación. Bien, doctores, ¿hay alguna otra pregunta? En el caso de no haber más consultas, doctor Gustavo, podemos dar por finalizada la clase. Bien, doctores, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Instituto de Justicia y Libertad por la oportunidad. Y hasta nueve entonces, y buenas noches con todos, y nuevamente me retiro. Muchísimas gracias, permiso con todos. Gracias, Muchas gracias, doctor. muchísimas gracias, permiso. Muchas gracias, doctor.